Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa La Voz del Islam. Esta es una producción del Centro Islámico Boliviano que tiene por objeto presentarle a usted, señor televidente, lo que es el Islam, lo que es la cultura islámica, la civilización islámica y también tocar temas relacionados con el quehacer del mundo islámico y el Medio Oriente en especial. El Centro Islámico Boliviano es la primera institución islámica de Bolivia y viene trabajando para la difusión y el conocimiento de la cultura islámica en nuestro país desde hace 30 años aproximadamente, y este programa es parte de sus actividades que incluyen conferencias, incluyen programas de radio y actividades sociales, en fin, distintas actividades que se realizan para la difusión de la cultura islámica, para que usted, señor televidente, pueda conocer el Islam de primera mano y no dependa de comentarios o distorsiones intencionales que pueda haber de parte de personas que son hostiles hacia el Islam, para que usted pueda juzgar por sí mismo, para que no dependa de lo que le impongan los demás. El tema que queremos tratar hoy es una continuación de la serie de programas que estamos realizando sobre el Islam y la Sharia islámica. Ya habíamos hablado sobre la diferencia entre la fe, entre el Islam y la Sharia, la necesidad que tiene el ser humano de recibir instrucciones, recibir preceptos, mandatos, enseñanzas de parte de Dios a través de los mensajeros de Dios. Y también habíamos hablado de que la Sharia no es un código de leyes divino, completamente infalible e inalterable, sino que es un conjunto de esfuerzos de los seres humanos por entender la revelación de Dios y tratar de llevarla a la práctica, tratar de implementarla. Y al ser el esfuerzo de seres humanos, tiene sus falencias, tiene algunas prescripciones que pueden ser obsoletas o pueden ser no aplicables en algunas regiones y en otras sí. La Sharia depende grandemente de los usos y costumbres de los diferentes pueblos. Y sobre todo la Sharia necesita estar en progreso, en renovación permanente a través de la investigación de los juristas, a través de la colaboración entre los juristas y distintas clases de científicos dentro de las ciencias auxiliares de la Sharia y en las ciencias exactas, porque la Sharia trata de abarcar todas las áreas de la vida humana para poder hacer que el ser humano pueda estar bien guiado en todos los aspectos de su vida. La Sharia no contempla separaciones artificiales entre Estado y religión, pues el ser humano es uno solo y todos los campos de la vida humana están integrados, nos guste o no nos guste. Hasta ahora vemos que el concepto, por ejemplo, de separación iglesia-estado es un concepto jurídico y que se aplica solamente en el papel, en la ley, pues constantemente diferentes religiones e iglesias están influyendo en la política, están influyendo en el Estado, y el Estado a su vez constantemente trata de hacer uso de la religión a su favor, trata de instrumentalizar políticamente a la religión. Entonces, en el Islam no se plantean estas separaciones artificiales, aunque existen límites bien precisos entre lo que puede hacer un gobernante y lo que no puede hacer. Por ejemplo, a manera de ejemplo, mencionamos que la Sharia islámica prohíbe terminantemente que el Islam se imponga por la fuerza sobre la gente que no es musulmana, que no conoce el Islam, que no se ha educado en una sociedad islámica. Dice el Sagrado Corán, no hay imposición en cuanto a la práctica religiosa. La verdad está claramente diferenciada del error.
La Sharia islámica parte de un concepto bien establecido. Todo lo que Dios quiso revelar a los seres humanos ya lo ha revelado. Y la revelación a Dios, la revelación de Dios está completa. No existen revelaciones nuevas después del Evangelio de Jesucristo y el Sagrado Corán revelado al profeta Muhammad. Lo que queda a los seres humanos es interpretar, clasificar y establecer cuáles son las condiciones para la implementación de estos preceptos que han sido revelados por Dios. Dice Dios en el Sagrado Corán, en el capítulo 5, hoy os he completado vuestra práctica religiosa. He elegido el Islam para ustedes como práctica religiosa y me complace presentarlo a ustedes. Esto nos dice claramente de que a partir de ese momento, que esto es uno de los últimos versículos revelados en el Sagrado Corán, a partir de este momento no habrá revelaciones nuevas, es decir, que Dios no va a abrogar más cosas ni va a agregar elementos nuevos. O sea que a partir de ese momento, en el momento en que se finaliza la revelación del Sagrado Corán, nos queda a los seres humanos la investigación científica, nos queda a nosotros trabajar, esforzarnos para llegar a entender la verdad de lo que Dios ha revelado y ver la manera más apropiada para implementarlo en nuestras vidas. Y para eso dependemos, primero que nada, la persona por humildad debe reconocer que depende de Dios, depende de la gracia de Dios y la asistencia de Dios. Pero también Dios nos ha dotado de instrumentos para que nosotros podamos reconocer la verdad. Dice Dios en el Sagrado Corán, creamos al ser humano con la capacidad de reconocer el bien y el mal. También dice Dios en el Sagrado Corán, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Esto significa en español que Dios instruyó a Adán sobre los nombres de las cosas. Es decir, que puso en Adán, el primer ser humano, la capacidad de clasificar las cosas, de catalogarlas y de ordenarlas mentalmente y racionalmente. Entonces nosotros, descendientes de Adán, tenemos esa capacidad y tenemos la necesidad de establecer un orden, un código, ¿no es cierto?, que nos pueda facilitar el entendimiento de la revelación divina y nos pueda facilitar su implementación práctica. La Sharia islámica entonces viene a ser esta codificación humana de lo que Dios ha revelado en el Sagrado Corán y a través de la Sunna, la práctica viviente del profeta Muhammad, que está registrada en lo que se denomina hadices. Si alguien se pregunta qué es un hadiz, pues utilizando cierta comparación, los que recuerden este evangelio de Judas que apareció hace unos años, la forma que tenía, ¿no es cierto?, relatos individuales donde se dice, oí a Jesús decir tal cosa, Jesús me dijo tal cosa. Ese es el formato que tienen los hadices, son pequeños relatos individuales de los distintos discípulos del profeta Muhammad y que cada uno de ellos debe ser autentificado y a su vez interpretado. La Sharia islámica entonces es el esfuerzo de ciertas personas sinceras, ciertas personas que tienen buena intención para facilitar las cosas para los demás, para los que tenemos que trabajar, para los que tenemos que pasar tiempo con nuestra familia, para los que nos dedicamos a otras actividades. Estas personas se pusieron sobre sus hombros la carga de interpretar y de presentar de la manera más ordenada y más fácil los mandamientos de Dios. Estas personas no se benefician de ninguna manera con este trabajo. ¿Por qué? Por algo bien simple, porque en el Islam no existen iglesias, estas personas no conforman un clero, ni tampoco tienen privilegios especiales a consecuencia de este trabajo que realizan. Es más, yo diría que es un trabajo muy ingrato, pues muchas veces la interpretación que hacen de los mandamientos de Dios los pone en un enfrentamiento directo con las autoridades,
pues la mayoría de las autoridades que conocemos en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, son injustas. La corrupción campea en todos los países, no solo en Bolivia. La corrupción campea en todas partes y a ninguna autoridad corrupta le gusta que alguien venga y le diga que lo que está haciendo Dios lo considera un pecado, Dios lo considera una falta y lo considera una violación del pacto. Recordemos que los seres humanos tenemos un pacto implícito con Dios, que nosotros lo íbamos a adorar solo a Él y que íbamos a obedecer sus mandamientos. En ese sentido, entonces, vemos que, a diferencia de otras religiones con cleros que poseen ciertos privilegios, la religión musulmana es bastante ingrata con los juristas, pues generalmente se estrellan contra las costumbres de la gente y la corrupción que campea tanto entre las autoridades como en el resto de la población, pues ellos son los que tienen que llamar la atención de los comerciantes cuando los comerciantes faltan a la verdad, cuando los comerciantes engañan en los pesos, las medidas, en la calidad de los productos. Los juristas también son los que deben llamar la atención de los esposos cuando maltratan a sus esposas o de los hijos cuando maltratan a sus padres. En fin, es una labor bastante ingrata y que la realiza una persona que realmente se pone a la sociedad sobre sus hombros, que traza un círculo grande para que toda la sociedad entre, todos sus familiares, sus amigos y personas desconocidas estén dentro de ese círculo y puedan encaminarse con los mandamientos de Dios. En este sentido, la Sharia islámica es un código completo que trata de abarcar todas las áreas de la vida, completo en el sentido de su alcance, pero cada día que pasa hay ciertos preceptos, ciertas interpretaciones que se hacen obsoletas y deben renovarse constantemente. Por eso es que entre las fuentes de la Sharia que ya habíamos mencionado, que son 4 por consenso de los juristas, hay 2 fuentes que son fijas, que son las fuentes de revelación divina, el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta Muhammad, que no tienen cambios, ni adiciones, ni alteraciones, ni problemas de traducciones sorpresivas que puedan alterar el significado, ni la aparición de manuscritos que asusten o alteren decisivamente la revelación divina como la entienden los musulmanes. Pero las otras 2 fuentes de la Sharia islámica, a ser el consenso de los juristas y el razonamiento analógico, que también se utiliza en la ley boliviana y en varias otras legislaciones del mundo, estas 2 fuentes son dinámicas, es decir, que están en un movimiento y en un progreso permanente. El consenso de los juristas se va renovando cada vez respecto a los temas nuevos. Por ejemplo, recordamos un ejemplo que se cita bastante, que el Sagrado Corán, como fuente de la legislación, solo prohíbe el consumo del vino y no prohíbe el consumo de otras sustancias que producen pérdida de conciencia, de otro tipo de drogas. La Sunna del Profeta Muhammad, en cambio, prohíbe toda clase de sustancia que provoca la pérdida de conciencia, es decir, la pérdida de la razón. Entonces, en la Sunna del Profeta Muhammad, por ejemplo, encontramos lo que provoca embriaguez en pequeña cantidad, lo que provoca embriaguez en gran cantidad es prohibido también en pequeña cantidad, ¿no? Para esos que les gusta probar, que quieren tomarse un vinito digestivo, como dicen, el vino en gran cantidad provoca embriaguez, también es prohibido en pequeña cantidad. Entonces la Sunna amplía un poco la prohibición de los embriagantes y otras sustancias que son narcóticos, alucinógenos, pero cada día la industria del narcotráfico se renueva con una velocidad tremenda, ¿no es cierto? Especialmente cuando cuenta con el apoyo de grandes sectores de la población que se dedican a esta actividad delictiva. En ese sentido vemos que día a día aparecen nuevos tipos de drogas, nuevos tipos de narcóticos o nuevas presentaciones de drogas antiguas. Tenemos, por ejemplo, la aparición del LSD, la aparición de la cocaína, la morfina, la heroína,
Aquí en América Latina tenemos el bazuco, en Norteamérica está el crack, las pastillitas de colores que tienen diferentes nombres y que constantemente están matando a nuestros jóvenes, convirtiéndolos prácticamente en espantapájaros, ¿no es cierto?, que solamente se arrastran y se mueven para conseguir estos productos. Entonces la Sharia islámica, como les digo, si dependiese solamente de la revelación, pues en el Corán no se habla de bazuco, no se habla de crack ni de LSD. Y en la sunna del profeta Muhammad tampoco él habla de estas drogas nuevas, él habla de los embriagantes que se conocían en su época, vino, cerveza, toda clase de chichas fermentadas con elementos ya de presencia alcohólica fuerte, porque inicialmente todas las chichas son lícitas, son permitidas, excepto que se empiecen a enfuertar, como decimos acá, ¿no es cierto? Los árabes, por ejemplo, solían tomar la chicha del dátil, hacían como una especie de refresco del dátil y este se iba enfuertando con el calor hasta que se le sentía claramente la presencia del alcohol y en ese momento lo botan, se deshacen de ese producto. Aquí tenemos, por ejemplo, en el maíz, tenemos la chicha camba y cuando se hace fuerte con un preparado especial que incluye saliva, si no me equivoco, tenemos la chicha colla, la chicha cerveza, en fin. Todas estas cosas existen desde siempre. Entonces, la ley islámica, a través de sus fuentes dinámicas que permiten un progreso y una actualización permanente, da respuesta a las nuevas necesidades que tiene la sociedad. Y esto se da a través, como les dije, del consenso de los juristas, pues los juristas piden el asesoramiento de médicos, piden asesoramiento de sociólogos, de psicólogos, para ver el efecto de estas nuevas sustancias sobre el ser humano y después de ser asesorados a través de los colegios de juristas que existen en el mundo islámico, como por ejemplo la Universidad del Azhar, la más antigua del mundo, el Colegio de Juristas de Kuwait, por ejemplo, la institución del IFTA en Arabia Saudita, que son grandes grupos colegiados de académicos que se dedican a la investigación, se van generando nuevos consensos. Hoy en día hay consenso de que es prohibido para el musulmán, es ilícito, es decir, es un pecado consumir cocaína, LSD, bazuco, crack y cualquier nuevo nombre que le vayan a poner a estos productos que tanto daño hacen a la sociedad, a jóvenes y viejos, porque cuando los narcotraficantes ajustan cuentas, cuando empiezan a pelear entre ellos, las balas matan a niños, matan a mujeres, matan a ancianos y el efecto de las drogas no se limita a los que la consumen solamente. Bien, entonces les decía que si bien la Sharia trata de abarcar todos los aspectos de la vida humana en su alcance, no puede abarcar las innovaciones y las cosas y situaciones nuevas, no puede abarcar lo que aún no ha sucedido, ¿no es cierto? Es difícil tratar de prever todas las cosas. Entonces, a través del consenso de los juristas, que es algo bastante complejo y que a veces toma meses y años, o si no, a través del razonamiento analógico. El razonamiento analógico es cuando un jurista, por su cuenta, a través de su propio esfuerzo, de su conocimiento, él investiga cuáles son las características de una acción específica o de un producto nuevo. Por ejemplo, volvemos al tema de los narcóticos. Por ejemplo, surge un trago nuevo, hay uno, amarúa, no sé cómo se llama, supuestamente es africano. Este tipo de bebida alcohólica no se encuentra mencionado en el Sagrado Corán, tampoco lo menciona el profeta Muhammad, a pesar de que él se extiende bastante sobre las distintas formas de bebida alcohólica y otras drogas. Entonces el jurista ve el efecto que provoca este trago en la gente y inmediatamente sospecha, no hay que ser un genio, digamos, para darse cuenta, de que comparte ciertas características con el vino, con la cerveza, con el whisky, con otros tipos de sustancias que ya conocemos su veredicto, es decir, conocemos su situación jurídica en la ley islámica. Entonces lo que hace el jurista
es establecer cuáles son las características esenciales de este nuevo producto y las compara con un producto antiguo del cual ya conocemos su veredicto o su situación jurídica. Si las características esenciales, sobre todo el efecto sobre la mente humana, es el mismo, entonces se puede hacer lo que se llama una analogía. Por analogía, si el producto nuevo comparte las características esenciales de un producto antiguo, que de por sí sabemos que está prohibido en la ley islámica, por lógica, por analogía, este producto nuevo también va a ser un producto ilícito, prohibido, y por lo tanto va a ser pecado consumirlo en poca cantidad o en mucha cantidad. Entonces vemos que la Sharia, como les dije, horizontalmente en su alcance, trata de abarcar todas las áreas de la vida, pero constantemente la vida humana se renueva y surgen nuevas situaciones, nuevos productos que deben ser catalogados, clasificados por los juristas. En los libros de jurisprudencia islámica encontramos tres grandes divisiones, es decir, tres tipos de preceptos que tratan de cubrir las áreas principales de la vida humana. El primer grupo de preceptos difícilmente se lo puede llamar jurisprudencia, pero históricamente los juristas lo han incluido por una cuestión de beneficio académico. El primer grupo de preceptos se denomina la creencia o el credo. Como verán ustedes, el credo, los pilares de la fe, ciertas cuestiones relacionadas con la fe de las personas, con la cosmovisión, cómo se interpreta al mundo, el origen del ser humano y el destino del ser humano. Esto está más relacionado con la teología, con los estudios ideológicos, filosóficos de la gente. Pero casi todos los libros, las enciclopedias de jurisprudencia islámica, incluyen este primer capítulo siempre a manera de introducción, para que la persona perciba el contexto en el cual se valoran las leyes. El segundo grupo de preceptos es el que rige la relación entre el individuo y su Dios. La relación entre el individuo, entre el ser humano y Dios, es lo que nosotros denominamos la adoración. Lo único que Dios le exige al ser humano es que lo adore solo a Él. Entonces, la relación dominante entre Dios y el ser humano es una relación donde el ser humano adora a Dios. Existen otros relacionamientos, ¿no? Dios perdona, Dios guía, Dios castiga, en fin, otra serie de relacionamientos. Pero en lo que toca a la jurisprudencia islámica, existen unos preceptos que rigen los rituales de adoración. ¿Cuáles son los principales rituales de adoración? Bueno, tenemos los rituales relacionados con la higiene, los lavados, los baños. Por ejemplo, cuando una persona ha mantenido relaciones sexuales, debe tomar un baño ritual después de las relaciones sexuales cuando él desee realizar el rezo. Esto obviamente es por cuestiones de higiene, sin embargo, Dios lo ha puesto como un ritual, como un baño ritual para que la gente se atenga y se apegue a su cumplimiento con más seriedad. Por otro ritual importante, tal vez el más importante en la Sharia islámica, es el rezo, que en árabe se denomina as-salah. El profeta Muhammad dijo, as-salat amud ad-din. El rezo es el pilar fundamental de la práctica religiosa. Y también dice el profeta Muhammad, al-ahdu baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Esto significa en español, la línea divisoria entre nosotros y los que no son musulmanes está en el rezo. Aquella persona que abandona la práctica del rezo de manera permanente, esa persona ha renegado del mensaje del profeta Muhammad. Como verán, entonces el ritual principal de los musulmanes es el rezo, pero también está la limosna,
Cuando una persona elige, una persona obviamente pudiente, una persona rica, elige lo mejor de su propiedad entre las cosas que más aprecia y las comparte con los necesitados. Está el ayuno de Ramadán. En fin, hay una serie de rituales que, según nuestro entender, son pocos en comparación con otras religiones. El rezo, incluso en el Islam, es una ceremonia breve, es personal, se puede hacer en la casa, se puede hacer en la calle, en el campo, no dura más de 4 o 5 minutos en su forma mínima y lo puede hacer cualquier persona si cumple con los requisitos establecidos en el ritual. Entonces tenemos hasta aquí 2 capítulos, ¿no es cierto? Tenemos un capítulo que es más teología e ideología del musulmán y el segundo capítulo rige la relación ritual entre el ser humano y su Dios, cómo el hombre, el ser humano, adora a Dios. El tercer capítulo es tal vez el que más se parece a lo que nosotros conocemos acá como derecho romano o derecho anglosajón, que son los derechos que más se aplican en nuestra sociedad. El tercer capítulo es denominado las transacciones. Las transacciones son normas que rigen el relacionamiento entre los seres humanos, entre las personas, entre el individuo y su familia, el individuo y su sociedad, el individuo y el Estado, y entre los diferentes estados también. Entonces, aquí es donde trataremos de ampliar un poco en los siguientes programas, de ser posible. Tocaremos varios temas. Generalmente el primer tema que se encuentra en el capítulo de las transacciones es el del matrimonio. La primera transacción, el trato fundamental sobre el cual se levanta una familia es el contrato matrimonial, que se da entre 2 personas adultas voluntariamente y que tiene los siguientes pilares. La fórmula del matrimonio, que es una fórmula verbal, la presencia de un tutor en representación de la familia de la novia, la presencia de 2 testigos, probos, ¿no es cierto?, que atestiguen con la verdad, y el contrato o el convenio entre el novio y la novia sobre una dote, que es una cantidad de cualquier objeto de valor que le entrega el novio a la novia como muestra de su seriedad, como garantía de su compromiso con la relación. Estos son los pilares fundamentales del matrimonio. Como verán ustedes, no se menciona estar enamorado, no se menciona de ninguna manera, porque la realidad nos muestra que no todos los matrimonios se dan por enamoramiento, que no todas las personas tienen la suerte de casarse con quien desean casarse, pero sí todas las personas tienen una necesidad en distinta proporción, pero tienen una necesidad de formar familia, una necesidad de tener una pareja del otro sexo y poder complementar, poder satisfacer sus necesidades de tipo psicológico, de tipo afectivo y de tipo sexual a través de una relación abierta, una relación estable y una relación establecida voluntariamente, que no sea impuesta ni obligada. Hay varias otras cosas que se las considera partes obligatorias de un matrimonio, como por ejemplo la fiesta del matrimonio, ¿no? En el Islam se denomina el anuncio del matrimonio, que debe haber un festejo, que el novio lo debe solventar y que el matrimonio debe ser público, nunca debe ser secreto. En fin, esta es la primera transacción y a partir de la mención del contrato matrimonial empieza lo que, utilizando términos de nuestra sociedad aquí boliviana, sería lo que llamamos el derecho familiar. La Sharia empieza entonces rigiendo cuáles son las relaciones entre el esposo y la esposa. Les doy algunos ejemplos, no vamos a tratar de abarcar todo lo que concierne al matrimonio, pero por ejemplo, el profeta Muhammad establece una regla bien clara. Dice,
los mejores con sus esposas son los mejores entre los musulmanes. Es decir, que un musulmán debe tratar bien a su esposa. También el Sagrado Corán dice, ellas son como una vestimenta para ustedes. Dios le habla a los hombres, les dice, las mujeres son como una vestimenta para ustedes y ustedes son una vestimenta para ellas. Ustedes saben que el ser humano, si sale a la intemperie desnudo, tarde o temprano el calor, el frío y las enfermedades lo van a hacer morir, ¿no es cierto? Entonces una persona necesita vestimenta, ya sea mucha o poca, dependiendo del clima. Así también el ser humano necesita tener una relación afectiva, emocional, sexual con una persona del otro sexo. Entonces, así se nos va mostrando cómo es el concepto del matrimonio. Dice también el profeta Muhammad, una de las cosas más graves que puede pronunciar un ser humano es la fórmula del matrimonio, la fórmula del divorcio y la fórmula de la manumisión, es decir, de la liberación de esclavos. Son cosas con las cuales no se juega, con las cuales no se hace broma, que solamente se las puede decir con seriedad, con compromiso, apegándose al significado de las palabras que se pronuncian. Y eso nos lleva a un detalle importante que en algunas sociedades ya se ha olvidado, ¿no? El matrimonio en el Islam es muy parecido al matrimonio civil que conocemos en Bolivia. Es decir, a pesar de ser un matrimonio religioso, se parece más al matrimonio civil. Y se basa en lo que dice el novio y la novia. Es decir, que lo que vale ante Dios es la palabra de las personas. La esencia, el espíritu mismo del matrimonio son las palabras, cuando la persona dice sí, acepto, y lo hace de forma voluntaria, estando consciente, sobrio. Cuando el hombre dice sí, acepto, y cuando la mujer dice sí, acepto, esas palabras, ese significado es el matrimonio. El registro escrito es simplemente por motivos sociales, para que el resto de la sociedad pueda conocer esta relación, para que la relación pueda ser pública y abierta, en el sentido de que cualquier persona sepa si están casados o no a través del registro escrito. Pero el matrimonio verdadero son las palabras, el compromiso del matrimonio se da de manera verbal. Por eso es que en algunas situaciones a veces las personas se pueden casar verbalmente y aunque no hagan un registro escrito, ya ellos están casados ante Dios. Bien, otras circunstancias y otros preceptos relacionados con el matrimonio son, por ejemplo, que los hombres solamente pueden alegar cierta superioridad sobre las mujeres si es que ellos son los que las mantienen. Dice el Sagrado Corán, les hemos dado un grado de superioridad a los hombres sobre las mujeres en virtud de lo que ellos gastan para bien de ellas. Esto es algo muy importante porque generalmente se acusa, se calumnia a los musulmanes de ser machistas solo por religión. El machismo existe en todo el mundo, existe en los países islámicos, existe en Bolivia. Es más, Bolivia es uno de los países más machistas que hay en la tierra, según informes de las Naciones Unidas, ¿no? Mencionan Bolivia, Perú, por ejemplo. Pero el punto aquí es que la religión musulmana no fomenta el machismo. La religión musulmana dice claramente que el hombre será superior a la mujer si es que él la mantiene a ella. Pero ¿qué pasa si es la mujer la que mantiene al hombre? ¿No es cierto? Ese hecho de trabajar, de ver los gastos, de hacer las cuentas, de ver de que el dinero llegue hasta fin de mes, preocuparse por mantener los movimientos de la familia dentro de lo que permitan los gastos, eso es lo que le da autoridad a una persona, ya sea hombre o mujer. Y esa autoridad es lo que se llama vulgarmente el jefe de familia. Entonces el Sagrado Corán, es decir, la palabra de Dios revelada a Muhammad, dice claramente que la autoridad de un hombre sobre una mujer es solo en virtud de lo que él gaste
para bien de ella y de sus hijos. Si es la mujer la que trabaja y gasta, ella será el jefe de familia, porque ella es la responsable del sustento material de esa familia. Y bueno, no son las únicas dos posibilidades, hay muchas otras posibilidades, pero este programa no tiene la intención de abarcar todos los aspectos relacionados. Otra cosa importante es que el Corán establece la posibilidad de el matrimonio poligámico, es decir, que un hombre pueda casarse con 2, 3 y hasta 4 mujeres. Esto, si nosotros lo analizamos, no es algo exclusivo del Corán, se encuentra en el Antiguo Testamento. La mayoría de los profetas y mensajeros de Dios al pueblo de Israel fueron polígamos, es decir, tenían varias mujeres, varias esposas. Y aquí es importante que aclaremos la palabra. El Islam no permite tener varias cholas, varias amantes, sino que son esposas. Lo mismo que el Antiguo Testamento. Tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés, al cual se le mencionan varias esposas. Tenemos el caso de Jacob, que se casó con 4 esposas. El caso de Abraham, otro profeta de Dios, que se casó con 3 esposas. Tenemos el caso de Salomón, que, bueno, me cuesta un poco decirlo, pero según el texto del Antiguo Testamento, llegó a tener 999 esposas o concubinas, no sé exactamente cuál será la palabra original, pues no existe un original del Antiguo Testamento, pero se menciona de que Salomón tenía cientos de mujeres, de esposas. Y así, casi todos los profetas y mensajeros de Dios, menos unos 2 o 3 que eran célibes, como el caso de Jesús, la paz sea con él, y el caso de Juan el Bautista. A ambos no se les conoce esposa, ¿no es cierto? Pero en general la poligamia es una costumbre a nivel mundial que solamente se prohíbe dentro del cristianismo occidental. En el resto de las religiones existe la costumbre de la poligamia, es decir, en el resto del mundo. En el Islam no se trata de establecerla la poligamia, porque la poligamia ya existía antes del Islam, antes del mensaje del profeta Muhammad, existía desde tiempos antiguos. Lo que hace la Sharia islámica es regir, normar, para que no se utilice la costumbre poligámica en perjuicio de la mujer, para que no se formen grupos de mujeres que son explotadas por los hombres y que pierdan sus derechos humanos, sus derechos natos, concedidos por Dios mismo. Entonces el Sagrado Corán, por ejemplo, limita el número de esposas hasta 4. Y dice claramente que un hombre podría tener 2, 3 y hasta 4 esposas, pero tener una es mejor. Entonces, cuando se trata de lo que es mejor para el hombre y para la mujer, pues el matrimonio monogámico, según el Sagrado Corán, es mejor que la poligamia. Pero no todas las personas pueden hacer lo mejor. Algunas personas se conforman con hacer lo que es permitido, lo que pueden. Otra característica importante es que el matrimonio de un hombre con una segunda esposa solo se puede dar con autorización y con aprobación de la primera esposa. Es decir, que no es algo que el hombre lo pueda imponer sobre la mujer. La primera esposa debe estar de acuerdo con el segundo, tercero y hasta 4 matrimonio. Si no está de acuerdo, si es un oprobio, si es una afrenta muy grave que ella no la puede soportar, tiene todo el derecho de terminar su relación con ese hombre polígamo. Es decir, que ella puede solicitar el divorcio, ya sea a través de su esposo, de que él la divorcie, o a través de un trámite judicial. Entonces, la poligamia en el Islam no es impuesta a la fuerza, sino que surge de circunstancias diversas. Por ejemplo, en la antigüedad se daba mucho esto porque morían en las guerras, morían más hombres que mujeres. Y después de cada batalla volvían los hombres sobrevivientes a su población y obviamente quedaban muchas viudas, quedaban muchas hermanas, muchas mujeres sin un hombre que
las sustente. Y ustedes saben que antiguamente la sociedad se sostenía con el trabajo de los hombres afuera de la casa y las mujeres dentro de la casa, generalmente. No digo que esto sea obligatorio, sino que esto es lo que sucedía. Entonces, cuando un hombre moría en la guerra, el equilibrio económico, el equilibrio material de una familia quedaba totalmente y fatalmente alterado. Entonces, ¿qué sucedía con estas mujeres que perdían a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos durante una guerra? ¿Qué les quedaba por hacer? ¿Quitarles los esposos a las otras mujeres que no perdieron sus esposos en la guerra? ¿Qué les quedaba por hacer? Generalmente, en las sociedades civilizadas, los hombres que sobrevivían a la guerra se encargaban, ya sea a través de donaciones, a través de caridades, de mantener a las viudas de los guerreros muertos. Pero estas caridades, estas donaciones, no eran algo confiable ni permanente. Es decir, que un hombre podía decir, yo voy a mantener a la viuda de fulano, de mi amigo, voy a mantener a la viuda de mi hermano que murió en combate, y él cumplía el primer mes, cumplía el segundo, ya al tercer mes le costaba, el cuarto mes se hacía negar, díganle a la señora que no estoy, y el quinto mes, el sexto mes ya no quería saber más y decía, bueno, díganle a esa vieja que se vaya, y dejaban de dar estas ayudas y las mujeres quedaban en una situación difícil. Entonces el profeta Muhammad estableció una costumbre: si un hombre desea sinceramente ayudar a una viuda, a una mujer que había perdido a sus familiares en el combate, en la guerra, él debía casarse con ella. Vemos el caso del profeta Muhammad, que se casó con varias mujeres y la mayoría de ellas eran ancianas, mujeres con 50, 60 años y con varios hijos. Y él simplemente se casó con ellas para establecer un ejemplo para sus discípulos de cómo era que se debía ayudar a las viudas. Porque el que está casado ya él adopta un compromiso, ¿no es cierto? Y no solo se trata de ayudar como si la mujer fuera más débil, no. Se trata de mantener el equilibrio social, de que toda persona tiene derecho a la relación sexual, toda persona tiene derecho a la relación afectiva, emocional. En fin, son derechos básicos del ser humano que el Islam los reconoce. Y a través de estas salidas, digamos, estas opciones que no son obligatorias ni tampoco son recomendables, pero sí son permitidas cuando se da la necesidad, tratar de mantener el equilibrio mental, psicológico, afectivo en las personas. Bien, el tiempo no nos permite extendernos más. Como les digo, hay varias disposiciones relacionadas con lo que es el derecho familiar. En el Islam está permitido el divorcio. La herencia está claramente detallada en el Sagrado Corán, pero son cosas que tal vez tocaremos en los siguientes programas. Nos queda recomendarles siempre que cuando hagan un estudio sobre un punto específico de la Sharia islámica, consulten a los musulmanes, consulten a personas que tengan cierto conocimiento sobre el tema. No hagan prejuicios, es decir, no establezcan ustedes opiniones que están basadas en rumores o opiniones que surgen de la información que puedan darle personas que son hostiles contra el Islam, que tienen intereses para perjudicar a los musulmanes. Y además hay que contextualizar todo. Ustedes saben que la Sharia se basa en el Corán, se basa en la Sunna, en el consenso, en el razonamiento analógico, pero también la quinta fuente que no se menciona es los usos y costumbres de cada pueblo y de cada época, incluso de cada clase social. Entonces debemos contextualizar las cosas, no sacar una sola disposición de la Sharia islámica, aislarla y juzgarla isolada de lo demás, aislada de lo demás. Bien, muchas gracias por su paciencia. Esperamos de que estos programas, esta serie sobre el Islam y la Sharia islámica sean de beneficio y le permitan a usted conocer mejor el Islam, conocerlo por usted mismo, para que usted pueda formar su propio concepto, sus propios juicios y no dependa de los intereses o de las enemistades de los demás o algún
alguna tergiversación que lo pueda hacer a usted caer en el odio racial o la discriminación sin conocer a otras personas. Les agradecemos nuevamente, los invitamos a continuar con esta serie de programas y si desean ampliar más su conocimiento, están invitados al Centro Islámico Boliviano que está frente a Infocal, tercer anillo interno entre avenidas Virgen de Cotoca y Canal Cotoca. Pueden consultar al teléfono 324-4821 o al 346-8488 o a través de las redes sociales o internet en www.centroislamicoboliviano.org.bo o en el Facebook Centro Islámico Boliviano. Estas direcciones aparecen en su pantalla, ustedes pueden acceder a información extra sobre el Islam a través de estos medios. Nos despedimos con el saludo de Jesús, la paz sea con él, cuando decía Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.